Hola, hola, en el día de hoy vamos a hacer stickers, pero estos stickers queremos que tengan pues un tipo de background, algo en la parte de atrás y que pues que sobresalga, pero que la máquina corte como usted haga pues esa parte del sticker. Estos yo los hice, que estos son los que voy a imprimir, pero les voy a enseñar cómo lo hice. Me inspiré de estos stickers que tiene Cricut ahora en los templates. Me inspiré de ellos y quería hacer uno que tuviese un borde. So, lo que yo hice fue que hice mi imagen, ¿verdad? De las letras con el sandwichito. Lo hice en Photoshop y de Photoshop lo pasé a mi Cricut. Cuando usted sube la imagen que sea sin background, que no tenga nada atrás, usted pues lo exporta de Photoshop PNG o PNG y lo va a subir como siempre aquí en Uploads. Vamos a escoger que esta es la imagen que ya yo subí. Vamos a darle Insert. Y aquí está mi sandwichito. Vamos a poner más pequeño, ¿verdad? So, ¿qué usted va a hacer para que tenga un background, verdad? Esto es fácil. Usted selecciona la imagen, vamos a darle Unlocked, vamos a seleccionar nuestra imagen, vamos a darle donde dice Offset. Aquí usted puede hacer diferentes cosas, lo puede tener rectangular o lo puede tener pues, que sea redondo. Realmente no veo mucha diferencia entre ninguna de las dos, así que quiero eso. Aquí usted escoge cuánta nubecita alrededor quiere. Ahí lo hace un poquito más redondo. Pues vamos a decir que yo quiero esa. Y vamos a darle Apply. Como usted ve, vio que hizo la parte de atrás. Está ahí, lo que pasa es que obviamente tengo un background que es negro. Vamos a darle Align. Center, ok. Align, Center. Perfecto. Vamos a cambiar ese background negro para que usted vea. Puede poner en blanco y así pues lo puede imprimir. O si quiere pues cambiarlo, podemos cambiar a chinita. Ahí está. Ahí está el color naranja. Pues que usé para las otras imágenes. Súper sencillo. So, vamos a ir ahora vamos a seleccionar las dos imágenes. Tenemos que darle Group y tenemos que darle Attached para que haga el grupo. Después que haga eso, tiene que darle donde dice Flooring. Vamos a darle ahí. Perfecto. Eso lo que va a hacer es, cuando usted le da un flooring, es que va a hacer que la imagen se imprima así como está, con las dos cosas, pero la máquina solamente va a cortar alrededor. No, porque si de la otra manera te va a cortar las letras, el sanguchito aparte, todo aparte. Y eso no es lo que queremos. Queremos que los stickers sean todo, pues, una sola cosa. Así que ya tenemos eso. Voy a borrar porque voy a imprimir solamente estos. Inclusive voy a imprimir los de Cricut. Vamos a darle Make It. Perfecto. Y los vamos a dejar así como están. Vamos a darle Continue. Y obviamente te está diciendo que lo envíes al printer. Voy a darle que ya yo los imprimí para enseñarles pues, qué material escoger aquí. A ver si yo lo tengo aquí. No, sí lo tengo. Voy a escoger Cardstock. Este que está aquí es el que voy a escoger y te dice que pongas pues, la cuchilla, el fine point blade, que normalmente se usa. Así que vamos a la máquina y les voy a enseñar qué vamos a hacer. Quería mostrarles qué tipo de stickers voy a usar, ¿verdad? Este papel es printeable, vinil printeable, es de Cricut. Lo voy a poner en la descripción de dónde lo conseguí. Pero este es el que voy a usar. Es un papel bastante finito. Y, ¿ves? No, que parece un papel normal. Porque Cricut tiene otro que el papel es un poco más grueso. Ese no funciona con mi impresora. El que me funciona con mi impresora es este. Así que este es el que voy a usar.
Y pues vamos a imprimirlo y vamos a empezar. Ya tengo el papel puesto. Este es el papel que es de Cricut. Lo tienes que poner boca abajo. Yo dejé el resto de los papeles allá adentro. Y vamos a meter esto. Esto es una impresora normal, no es de subliminar. Perfecto, ya tenemos el papel que vamos a poner aquí en nuestra tarjeta. Yo voy a usar un standard grip. Voy a ubicarlo lo mejor que puedo. Si usted tiene problemas con la máquina, que a lo mejor no le está cortando donde debe, los invito a ver el video sobre pues, cómo calibrar la máquina. Así que vamos a ir acá. Y esta tarjeta ya es bastante vieja, así que no quiere pegar muy bien el papel. Pero vamos a cortar y vamos a ver cómo queda. Perfecto, ya están listos. Acompáñenme aquí. Ya cortó. Ya vamos a sacarlo. Yay. Y aquí están nuestros stickers. Yo quería que cortara totalmente, por eso escogí el material que escogí, porque yo quería pues que cortara completamente el material. Porque hay veces que pues usted lo corta y depende del material que usted coja en Cricut Design Space, usted lo corta pero te lo deja en la página, que usted tiene que sacarlo de la página, que no hay problema con eso. Porque usted lo puede sacar, pero si usted quiere regalar los stickers, pues va a ser un poco más difícil. Así usted tiene la parte de atrás que lo único que tiene es que sacarlo y pegarlo. Pero aquí quedaron nuestros stickers. Y estoy muy feliz. Los quiero pegar. Ahora los quiero pegar por todos lados. Tenga en mente que estos stickers que son de Cricut, si les cae agua, se van a dañar. No son a prueba de agua. Solo les invito a que vean. Yo tengo otro video en mi YouTube channel sobre cómo hacer sticker a prueba de agua. Si les interesa hacerlo, los invito a ver ese video. Así que si les gustó este video, denle like, compártanlo y Dios les bendiga.